La mañana amaneció gris sobre el pequeño pueblo fronterizo de Dry Creek, un lugar donde las noticias viajaban más rápido que el viento, pero donde la compasión rara vez alcanzaba a los más vulnerables. En la explanada polvorienta frente al viejo almacén general se había instalado el estrado de la subasta. No se trataba de ganado, ni de herramientas, ni de tierras. No. Aquella mañana, la voz ronca del subastador anunciaba algo que muchos preferían ignorar: la subasta de niños huérfanos. Algo legal en algunas zonas remotas, aunque profundamente injusto. Entre los pequeños, con la ropa demasiado grande para su cuerpo delgado y los zapatos gastados que apenas lograban mantenerse en su sitio, estaba Lucerito, una niña de unos 8 años, de cabellos negros recogidos en una trenza desigual. Sus ojos grandes, oscuros y brillantes reflejaban no solo miedo, sino también una esperanza persistente, como si aún creyera que en algún rincón del mundo existía un corazón dispuesto a verla, a quererla, a darle un hogar. Familias miraban desde la distancia, algunas con curiosidad, otras con indiferencia. Las mujeres se abanicaban para espantar el calor seco del desierto, mientras los hombres conversaban entre sí sobre el ganado, el clima o la posible llegada del ferrocarril. Nadie parecía realmente interesado en los pequeños, salvo para calculaciones prácticas, manos extra para trabajar, bocas pequeñas para alimentar. Lucerito tragó saliva cuando el subastador alzó la mano hacia ella. Lote número 8. Niña de buena salud, acostumbrada al trabajo liviano, obediente. ¿Quién da $5? El silencio era más duro que cualquier palabra. Lucerito miró alrededor, buscando tal vez algún rostro amable, alguna mirada que se posara sobre ella con la intención de llevarla a un hogar calentito, con sopa en la mesa y una manta suave que no estuviera llena de agujeros. Pero encontró lo contrario. Miradas que se apartaban, como si su pequeñez y su fragilidad fueran una carga demasiado grande para aceptar. $5, insistió el subastador, ya con impaciencia. 4, es una niña fuerte, puede aprender rápido. La niña sintió cómo su garganta se cerraba. El viento le movió un mechón rebelde y le trajo el olor a sudor, a cuero, a tierra seca, pero ningún olor podía competir con el de la humillación. $3, repitió el subastador, ya molesto. Vamos, gente. Una niña no puede quedarse aquí sola. Los murmullos crecieron. Ya hay demasiados bocas en mi casa, dijo un hombre alto con sombrero de ala ancha. Mi mujer no quiere más problemas, agregó otro. Esa niña parece enferma, mintió una mujer solo para tener una excusa aceptable. Lucerito bajó la mirada, pero el nudo en su garganta se hizo demasiado grande. Y fue ahí, cuando el silencio volvió a caer sobre ella, que no pudo evitar soltar un pequeño sollozo. Nadie quiere adoptarme, murmuró primero, con la voz quebrada. Nadie, repitió, más fuerte esta vez, y luego, sin poder contenerse, alzó la cara hacia el cielo y gritó: Nadie quiere adoptarme. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, cayendo sobre la tierra como pequeñas gotas incapaces de apagar la sequedad de su tristeza. Algunos apartaron la vista con incomodidad. Otros suspiraron, más por la situación incómoda que por la pena real que ella sufría. Pero la mayoría simplemente la ignoró, porque era más fácil no mirar el dolor ajeno. Fue en ese preciso instante, cuando al borde del gentío, el sonido de un caballo deteniéndose rompió la escena. El animal, un alazán musculoso y brillante, bufó suavemente mientras su jinete desmontaba. El hombre era Alistair Ward, conocido como el vaquero de las colinas Royas. Alto, de hombros anchos, barba de pocos días y un sombrero que parecía haber viajado tantos kilómetros como él. Vestía una camisa azul descolorida, un chaleco de cuero y botas gastadas por el uso. Pero lo que más destacaba no era su apariencia, sino la forma en que observaba todo, con una calma profunda, con un algo que otros hombres del pueblo
habían perdido hacía tiempo. Alistair no solía acudir a ese tipo de subastas. De hecho, despreciaba la práctica. Pero aquel día, había venido al pueblo por medicinas y suministros para su rancho. No esperaba encontrar nada más, mucho menos una escena que le clavara una espina en lo más hondo del pecho. En cuanto vio a la niña llorar, su paso se detuvo. Lucerito seguía sollozando, con las manos apretadas en los costados de su vestido, temblando como un pajarito a punto de ser devorado por los perros de la vida. Los murmullos empezaron a dispersarse. La subasta casi daba por perdido ese lote. Pero Alistair avanzó, abriéndose paso entre los presentes. Algunos lo saludaron con un leve movimiento de cabeza. Todos sabían quién era. Era un vaquero rico, dueño de tierras amplias y ganado numeroso. Pero también era un hombre reservado, solitario, poco dado al trato social. Se paró frente al estrado. El subastador, sorprendido, carraspeó. «Señor Ward, ¿está interesado en...?» Alistair levantó la mano, sin permitir que el hombre terminara. «La llevo». Lucerito levantó la vista, sus ojos brillantes, aún llenos de lágrimas, sin entender si aquello era real o si su propia tristeza le estaba jugando una ilusión. «¿Cómo dice?», preguntó el subastador, incrédulo. «Dije que me la llevo», repitió Alistair, con voz baja pero firme, «y no voy a discutir un precio». Lanzó sobre la mesa un pequeño fajo de billetes. «Esto debería ser más que suficiente. Y si no lo es, no me importa». Un silencio pesado cayó sobre el pueblo. Nadie jamás había pagado tanto por un niño. Algunos hombres fruncieron el ceño. Otras mujeres susurraron entre sí, sin comprender. Pero Alistair no miró a nadie, excepto a la niña. Se agachó frente a ella. Lucerito dio un pequeño paso atrás, temerosa. «No te voy a hacer daño», dijo él, con voz suave, una voz que contrastaba con su aspecto rudo. «No tienes que tener miedo de mí». La niña parpadeó, las lágrimas aún en las mejillas. «¿Por qué me quiere usted?», preguntó, con un temblor que apenas la dejaba hablar. Alistair respiró hondo. «Porque nadie debería pasar por la vida creyendo que no vale nada. Y tú vales más de lo que ellos pueden ver». Una frase sencilla, pero que cayó en el corazón de la niña como un rayo de sol después de una larga tormenta. Lucerito lo miró, confundida, emocionada, incrédula. «¿Me adopta?», susurró, como si temiera que la respuesta se escapara con el viento. Alistair asintió. «Sí, pequeña, te vienes conmigo». Y extendió su mano. La niña dudó un instante, pero finalmente la tomó. Su mano diminuta se perdió en la palma firme del vaquero. En ese momento, en esa explanada polvorienta, ocurrió algo que muy pocos comprendieron. La vida de Lucerito cambió para siempre. No porque un hombre rico la hubiera adoptado, sino porque por primera vez alguien la eligió. Por primera vez alguien la vio. Por primera vez alguien la rescató del abandono más cruel, el de ser ignorada. Era el inicio de una historia que nadie en Dry Creek olvidaría jamás. El sol estaba ya en lo alto cuando Alistair Ward sostuvo la mano de Lucerito y la ayudó a bajar del estrado de la subasta. Pero el mundo que ella pisaba ahora no era el mismo del que había sido arrancada horas antes. La explanada polvorienta, llena de murmullos y miradas críticas, parecía quedarse atrás como un sueño amargo que se disolvía lentamente. Sería mentira decir que el miedo desapareció de inmediato. La niña caminaba con pasos cortos y tensos, mirando a su alrededor con la incertidumbre del que teme perder algo que siempre anheló. Alistair no abrió la boca durante los primeros segundos, no porque no quisiera hablar, sino porque la niña necesitaba espacio para respirar, para comprender lo que acababa de pasar, para encontrarse a sí misma entre la sorpresa y el alivio. Él había visto ese tipo de mirada antes, la de un animalito que ha vivido entre golpes y escasez, y que ahora no sabe si lo que tiene enfrente es un refugio o una trampa nueva.
Cuando llegaron a su caballo, el alazán levantó la cabeza y bufó, como saludando a la pequeña. Lucerito dio un brinco hacia atrás, sobresaltada. «Tranquila», dijo Alister con suavidad, apoyando una mano firme sobre la crin del animal. «Este es cobre, no te hará daño». La niña observó al caballo con los labios entreabiertos. Nunca había estado tan cerca de un animal tan grande. Sabía que los caballos eran criaturas nobles, pero también sabía que podían ser peligrosos si se asustaban. Sin embargo, Cobre parecía más curioso que amenazante. Bajó su enorme cabeza y olfateó el vestido viejo de la niña, como si quisiera memorizar su olor. «¿Puedo tocarlo?», preguntó ella, en un susurro tímido que casi se lo llevó el viento. «Claro», respondió Alister, «pero despacio. Déjale ver tu mano primero». Lucerito alzó una mano pequeña, temblorosa, y la acercó al hocico del caballo. Cobre la olfateó una vez más y luego la rozó suavemente con el morro. La niña soltó una risita pequeñita, la primera que escapaba de su boca en mucho tiempo. Alister sintió un pequeño nudo en el pecho. No estaba acostumbrado a esas risas, ni a esas señales delicadas de confianza, pero algo en ese momento le dijo que había hecho lo correcto. «Vamos, pequeña», dijo, acomodando la silla. «Será un viaje largo». La ayudó a montar. Ella se aferró con fuerza, temiendo caerse. «¿Y usted?», preguntó. «¿No va a subir?». «Claro que sí», respondió él. «Solo quería asegurarme de que estuvieras cómoda». Se montó detrás de ella, sosteniendo las riendas. Cuando el caballo empezó a avanzar, la niña se tensó. Pero Alister habló con una voz tan tranquila que la tensión en sus hombros empezó lentamente a bajar. «No voy a dejar que te caigas», prometió. El camino hacia el rancho de Alister se extendía entre colinas rojizas y un cielo tan ancho que a Lucerito le daba vértigo mirarlo. No estaba acostumbrada a esa sensación de espacio abierto, de libertad, de horizontes que parecían no terminar nunca. En el orfanato donde la habían dejado, después de la muerte de su madre, las paredes eran bajas, las habitaciones pequeñas, y las reglas muchas. Vivir allí era vivir comprimida, como si su existencia entera tuviera que encajar en un cajón. Pero ahora, esto era otra cosa. «Señor», murmuró ella, inclinando apenas la cabeza. «¿Cómo se llama usted?» «Alister Ward», respondió él, «pero puedes llamarme Alister. O, si quieres, puedes decirme vaquero, como hacen en el pueblo». Ella lo pensó un segundo. «Alister», repitió, saboreando la palabra como si fuera un dulce nuevo. «Y tú eres Lucerito, ¿verdad?» La niña asintió, pero una sombra cruzó por su mirada. Él la notó. «¿No te gusta tu nombre?» «Sí, me gusta», respondió ella, bajando la voz. «Pero casi nadie lo decía. En el orfanato me llamaban niña, tú, polle, o otras cosas». Alister apretó ligeramente las riendas. Dolía escuchar algo así. Dolía saber que una criatura tan pequeña no había tenido ni siquiera un nombre al que aferrarse. «Pues yo sí voy a decirlo», dijo él con firmeza. «Porque un nombre importa. Un nombre te hace real, te hace existir». Lucerito sintió esa frase como un abrazo invisible. El camino siguió entre colinas y plantas ralas. Cada tanto, Alister le señalaba algo. «Mira, ahí hay un halcón. Esa planta sirve para curar heridas. Ese arroyo es donde beben mis caballos». Lucerito escuchaba todo, memorizaba cada detalle, como si el mundo, por primera vez, se abriera para enseñarle cosas que tenía prohibidas antes. Pasaron varias horas así. A ratos, la niña se quedaba callada, mirando el paisaje. Otras veces, hacía preguntas tímidas, como quien pide permiso para existir. «¿Usted vive solo? ¿Tiene familia? ¿Hay más niños en su casa? ¿Hay comida todos los días?». A Alister se le encogía el pecho ante esas preguntas. Eran sencillas, pero cargadas de la desesperación de alguien que había vivido demasiadas carencias.
Tengo algunos trabajadores que viven en el rancho, dijo. Y sí, hay comida siempre. Hay trabajo, sí, pero también hay descanso. Y, no hay más niños. Solo estarás tú. Lucerito tragó saliva, sintiendo una mezcla de miedo y emoción. La idea de ser la única niña en un rancho enorme era abrumadora, pero también especial. Por primera vez, no sería un número en una lista. No sería una boca más que alimentar. Sería alguien. Sería parte de algo. De pronto, la niña apoyó la cabeza en el pecho del vaquero. No fue un movimiento pensado. Simplemente su cuerpo lo hizo. Estaba cansada, física y emocionalmente. Y había algo en la presencia de Alistair. Su calor, su firmeza, su olor a cuero y pino que le decía que podía descansar. Alistair no se movió. Solo sostuvo las riendas con una mano. Y con la otra, suavemente, acomodó la manta alrededor de ella para mantenerla caliente. Durante varios minutos no hubo palabras. Solo el sonido de los cascos, el viento, el ritmo constante de un caballo que avanzaba hacia un futuro que la niña nunca imaginó. En ese silencio, Lucerito se atrevió a hacer una pregunta que le pesaba en el alma. Alistair, ¿por qué me escogió a mí? Él tardó en responder. No porque no supiera qué decir, sino porque quería hacerlo bien. Porque cuando te vi llorar, dijo al fin, supe que no podía irme. Supe que si te dejaba allí, en ese lugar donde nadie te veía, yo también me convertiría en uno de ellos. Lucerito levantó la cabeza un poco sorprendida. ¿Uno de ellos? Sí, respondió él. Uno de esos que miran el dolor y lo ignoran. Y yo no quiero ser ese tipo de hombre. La niña lo miró largo rato. En sus ojos algo se iluminó. «¿Entonces, yo le cambié algo?», preguntó ella, con una inocencia que desarmaba. Alistair sonrió apenas, una sonrisa tan pequeña que podría haberse perdido con el viento, pero que ella sintió igual. «Sí, Lucerito», admitió él, «creo que sí». El resto del camino avanzaron con ese sentimiento cálido entre ambos. El inicio de un lazo que aún no sabían cómo nombrar, pero que ya empezaba a tomar forma dentro de ellos. Y cuando finalmente el rancho apareció en el horizonte, grande, sólido, con humo saliendo de la chimenea como una promesa de hogar, la niña apretó la tela de su vestido y murmuró: «¿Ese es mi nuevo hogar?». Alistair la miró. «Ese», dijo, «es tu hogar ahora». Y por primera vez, la niña sonrió sin miedo. El rancho Ward aparecía bajo la luz dorada del atardecer como una extensión viva de la tierra misma. Los cercos largos, las praderas moviéndose con el viento, los establos de madera sólida y la gran casa principal formaban un cuadro que imponía respeto y al mismo tiempo transmitía una sensación de estabilidad que muy pocos lugares en la frontera podían ofrecer. Para Lucerito, que había pasado años entre muros grises y mantas ásperas, aquel sitio no parecía real. Era demasiado grande, demasiado limpio, demasiado tranquilo. Cobre avanzó despacio, como si entendiera que la niña necesitaba tiempo para absorber lo que estaba viendo. Alistair la sostuvo con firmeza mientras bajaba del caballo, asegurándose de que sus pies tocaran el suelo con suavidad. Lucerito se quedó quieta, con los ojos muy abiertos, observando todo como si fuera una visitante en un sueño que podría desvanecerse en cualquier momento. «Bienvenida», dijo Alistair, haciendo un gesto amplio con la mano. «Este es tu hogar ahora». La niña tragó saliva. La palabra hogar se le clavó en el pecho. Era una palabra que había deseado toda su vida, pero que siempre le había parecido ajena, como un lujo reservado para otros niños. Niños que tenían madres que los abrazaban, padres que les leían historias, camas acogedoras, ropa limpia. Ella no había tenido nada de eso desde hacía mucho tiempo.
Alistair la condujo hacia la casa principal. La puerta se abrió de golpe, cuando Matilda, la cocinera del rancho, salió con un trapo en la mano, y la expresión de quien iba a regañar a alguien por llegar tarde a la cena. Matilda era una mujer robusta, de cabello recogido en un moño firme, y ojos claros que parecían verlo todo. Era dura, pero no cruel, y tenía un corazón que solo mostraba cuando creía que nadie la estaba mirando. «Alistair Ward», exclamó apuntándolo con el trapo, «¿se puede saber por qué llegas tan...?» Sus ojos cayeron sobre la niña, pequeña, delgada, con el vestido casi en harapos, y el resto de la frase se desvaneció. «¿Y esta criatura?» Lucerito dio un paso atrás, instintivamente. Matilda era imponente, con una voz fuerte y brazos capaces de cargar sacos de harina sin ayuda. Pero Alistair puso una mano en el hombro de la niña para tranquilizarla. «Ella es Lucerito», dijo él. «La adopté hoy». Matilda parpadeó. Varias veces. ¿Qué? «La adopté», repitió Alistair con calma. «Va a vivir con nosotros». La mujer observó a la niña con detenimiento. No la miró con lástima, sino con una evaluación sincera, práctica. Y luego, de repente, su rostro cambió. Se ablandó. Fue un cambio sutil, pero suficiente para que Lucerito sintiera que no iba a ser rechazada. «Pobrecita», murmuró Matilda, dejando caer el trapo. «Debes estar hambrienta, y congelada, y asustada. Ven conmigo, que vamos a arreglarte». Lucerito miró a Alistair, buscando permiso. Él asintió. «¿Estás segura aquí?», le dijo. La niña respiró hondo y siguió a la mujer. El interior de la casa era cálido, iluminado por lámparas de querosén que lanzaban destellos amarillos sobre las paredes de madera. Había un aroma a pan recién horneado y sopa caliente. Lucerito sintió cómo sus piernas temblaban. No por miedo, sino porque esa calidez la golpeó de lleno, recordándole cuánto frío había pasado en su vida. Matilda la llevó a un pequeño baño, donde le mostró una tina llena de agua tibia. «Vamos, muñeca, a quitar esa tierra y ese cansancio». Lucerito se quedó mirando la tina, confundida. En el orfanato apenas había baldes de agua fría. La idea de bañarse en agua tibia y con jabón perfumado la sobrepasaba. Matilda, paciente, la ayudó a quitar la ropa vieja, asustada de lo liviana que era la niña. Después la lavó con gestos suaves pero firmes, como si limpiara algo frágil que había estado guardado en un desván demasiado tiempo. Cuando terminó, la envolvió en una toalla gruesa. «Eres huesitos, mi amor», murmuró. «Pero eso lo podemos arreglar». Le dio ropa limpia, un vestido sencillo de algodón azul, y un suéter suave que le quedaba grande, pero que le daba una sensación de protección que nunca había sentido antes. Cuando volvió al comedor, Alistair estaba sentado en la mesa, con una taza de café entre las manos. Levantó la vista y la vio. Por un instante, su expresión endurecida se suavizó sin que él pudiera evitarlo. La niña parecía otra. Sus mejillas rosadas por el agua tibia, su cabello limpio, sus manos sin polvo, y ese vestido azul que hacía que sus ojos oscuros brillaran aún más. «Te ves bien, pequeña», dijo él, y no era un cumplido vacío. Lucerito bajó la cabeza, tímida. Matilda colocó un plato hondo de sopa delante de ella. «Come, cielo, y despacio, nadie va a quitártela». La niña tomó la cuchara, pero se quedó un momento paralizada. No estaba acostumbrada a que nadie la esperara para comer. No estaba acostumbrada a tener comida suficiente. Alistair lo notó. «Estás a salvo», dijo él en voz baja. «Nadie te va a hacer daño aquí. Nadie te va a gritar. Nadie va a dejarte sin comer». Lucerito hundió la cuchara en la sopa y empezó a comer despacio. Casi podía sentir cómo cada sorbo llenaba no solo su estómago, sino algo más profundo, algo que había estado vacío demasiado tiempo. Más tarde esa noche, Alistair subió las escaleras con la niña, siguiendo de cerca. Le mostró un cuarto pequeño pero acogedor, con una cama que parecía una nube
y una ventana desde la que se veía todo el valle iluminado por la luna. «Este será tu cuarto», dijo él. Lucerito tocó la colcha suave con manos temblorosas. «¿Solo para mí?», preguntó con incredulidad. «Solo para ti», confirmó Alistair. La niña respiró hondo, como si el aire doliera. Se dio vuelta hacia él y dijo, sin poder evitarlo, «¿No me va a devolver?». La pregunta lo golpeó como un látigo. «Nunca», respondió, firme. «No eres un objeto, no eres un estorbo, eres una niña, y estás conmigo ahora». Los ojos de Lucerito se llenaron de lágrimas, pero esta vez no eran de miedo. Era otra cosa, algo nuevo. Alistair se inclinó un poco, cuidando no asustarla, y apoyó una mano en su cabeza. «Duérmete tranquila, estoy aquí». Y mientras él se retiraba, Lucerito se metió bajo las mantas. No durmió enseguida. Primero miró el techo, luego la ventana, luego la puerta. Por primera vez en su vida, no temía que alguien entrara a gritos, ni temía ser empujada de la cama, ni temía despertarse en un lugar peor. Por primera vez en mucho tiempo, estaba segura. Por primera vez en su vida, tenía un lugar. Y aunque no lo entendía del todo todavía, también tenía algo más. Alguien que se quedaría. El primer día, en el rancho Ward, había terminado envuelta en un silencio suave, aunque con ciertos sobresaltos que demostraban que el descanso real aún era una costumbre que tenía que aprender. Al amanecer, los rayos del sol se filtraron por la ventana y se posaron sobre su rostro, pintándolo de la niñez que había perdido demasiado pronto. Cuando abrió los ojos, por un momento se confundió. No reconocía la suavidad de la cama, ni el olor a madera fresca, ni el silencio sin gritos ni portazos. Se sentó despacio, mirando la habitación como quien examina un tesoro recién descubierto. Luego bajó de la cama, sintiendo la alfombra bajo sus pies descalzos. Una pequeña comodidad que para ella era casi un lujo inesperado. El rancho estaba despierto. Se escuchaba el sonido del establo, los caballos resoplaban, las puertas se abrían, y los trabajadores conversaban entre ellos con sus voces roncas de madrugadores. Lucerito se asomó a la ventana y los vio, hombres altos, fuertes, cargando cubos de agua, preparando monturas. Era un mundo nuevo, lleno de movimientos desconocidos para ella. Con paso tímido, salió de la habitación. El olor a pan recién horneado la guió como un hilo invisible hasta la cocina. Matilda ya estaba allí, moviendo ollas, rebanando pan, regañando al aire como si alguien la hubiera desobedecido. «Buenos días, muñeca», dijo sin voltear. «Siéntate, que el desayuno está casi listo». Lucerito se sentó, sintiendo el calor de la cocina envolverla como un abrazo inesperado. Cuando Matilda se dio vuelta y la vio, sonrió apenas, pero suficiente para hacerle saber que era bienvenida. «¿Dormiste bien, eh?». La niña asintió, mordiéndose el labio. «Un pop-up». «¿Y Alistair?», preguntó en voz baja. Matilda señaló hacia afuera con la barbilla. «Ya está trabajando. Ese hombre vive más en el exterior que dentro de una casa. Pero vendrá pronto a desayunar». Lucerito se quedó en silencio unos segundos, jugando con sus manos. «¿Él siempre es así de bueno?», preguntó tímidamente. Matilda se detuvo. No era una pregunta cualquiera, y lo sabía. «Es un hombre de palabra», respondió. «Si te dijo que estás a salvo aquí, entonces estás a salvo». La niña respiró hondo, como si necesitara escuchar eso más de una vez. Cuando Alistair entró en la cocina, todavía tenía polvo en las botas y el cabello ligeramente despeinado por el viento. Pero en cuanto vio a Lucerito sentada a la mesa, su expresión endurecida se suavizó de inmediato. «Buenos días, pequeña», dijo con un gesto de cabeza. Ella levantó la mano tímidamente, como si saludarlo fuera un acto que tuviera que aprender desde cero. «Buenos días», respondió, en voz apenas audible. «Ven», dijo él, «tengo algo que quiero mostrarte». Lucerito lo siguió hacia el exterior.
El aire fresco de la mañana le golpeó las mejillas. Pero no de manera desagradable. Alistair la llevó al establo, donde Cobre esperaba con paciencia. «Quiero que lo conozcas de verdad», le dijo. Lucerito se acercó. Esta vez no tembló. Cobre bajó la cabeza y le acarició, sintiendo el calor y la fuerza del animal. «Él te va a cuidar también», dijo Alistair. «Los caballos sienten cuando alguien ha sufrido. Y este viejo alazán tiene un corazón tan grande como el cielo». La niña apoyó su mejilla en el cuello del caballo, cerrando los ojos por un instante. Aquella sensación de seguridad era casi abrumadora, como si su cuerpo no supiera cómo reaccionar a la idea de no estar sola. Durante el resto de la mañana, Alistair le enseñó partes del rancho, las cercas, las praderas, el pequeño huerto detrás de la casa, la zona donde corrían los potrillos jóvenes, aún torpes. A cada paso la niña hacía preguntas, tímidas pero constantes. Se notaba su necesidad de entender ese nuevo mundo, antes de sentirse parte de él. ¿Qué hacen esos hombres? ¿Qué comen los caballos? ¿Por qué las vacas tienen números? ¿Qué es ese ruido? Alistair respondía a todo. Su paciencia sorprendió incluso a los trabajadores, que jamás lo habían visto hablar tanto en una sola mañana. Pero no todo era fácil. A veces, cuando algún hombre levantaba la voz para hablar con otro, Lucerito se encogía como si esperara un golpe. Cuando una puerta se azotaba por el viento, se llevaba las manos a la cara. Cuando algún perro ladraba, su respiración se agitaba. No era porque fuera débil, era porque tenía cicatrices. Cicatrices invisibles que ningún médico podía curar. Alistair lo notó. Cada vez que ella se sobresaltaba, algo dentro de él se tensaba, como el cable de un lazo a punto de romperse. No era enojo hacia ella, era hacia el mundo que la había herido. Al mediodía, mientras caminaban de regreso a la casa, sucedió algo que le mostró a Alistair la magnitud del daño que la niña llevaba dentro. Un trabajador, Tomás, un hombre grande de voz alta, salió del granero cargando sacos de grano. Al ver a Alistair gritó: «Patrón, necesito su firma para el pedido de...». Pero no terminó la frase. Lucerito gritó, un grito agudo, desesperado, como si estuviera frente a un monstruo. Cayó de rodillas cubriéndose la cabeza con los brazos, temblando violentamente. El grito de un adulto había sido suficiente para destruir toda la seguridad del día. El tiempo se detuvo. Tomás se quedó helado, horrorizado. Alistair sintió un frío en el pecho que no provenía del viento. Se arrodilló junto a la niña. «Lucerito», dijo, suave, sin tocarla. «Soy yo. Todo está bien. Nadie te va a lastimar». Ella sollozaba, sin poder controlar su respiración. «No me pegue, no me pegue, por favor», repetía como un eco del pasado. Alistair cerró los ojos con dolor. Respiró hondo despacio, como si juntara toda la paciencia del mundo. «Nadie va a pegarte nunca más», dijo con una voz tan firme que el aire pareció vibrar. Poco a poco, la niña levantó la cabeza. Lo vio a él. Vio sus ojos. No había furia, no había amenaza. Solo una tristeza profunda y un cariño silencioso que ella aún no sabía interpretar. Alistair extendió la mano. «Vamos, te tengo». Lucerito dudó, pero finalmente colocó su mano pequeña sobre la de él. Sintió su calor, su estabilidad, su fuerza, y en ese momento, algo dentro de ella se quebró, para empezar a sanar. Esa tarde, Alistair la llevó a la galería de la casa y se sentaron en silencio. Él miraba el horizonte, ella miraba sus manos. «Lucerito», dijo él al fin, «quiero que entiendas algo». Ella levantó la vista. «Tú no hiciste nada malo. Nada de lo que pasó fue culpa tuya». Los ojos de la niña se llenaron de lágrimas. «Entonces, ¿por qué nadie me quería?». La pregunta le partió el alma. Alistair se inclinó hacia ella. «Porque la gente a veces es ciega», dijo con voz baja. «Ciega al dolor ajeno. Ciega a la belleza que tienen delante. Pero yo no estoy ciego».
¿De acuerdo? Yo te veo. Lucerito respiró hondo. Por primera vez, esas palabras no la asustaron. Alistair agregó, y voy a enseñarte algo. Aquí, en este rancho, no tienes que tener miedo. Si algo te asusta, me lo dices. Si algo te duele, me lo dices. No te voy a dejar sola, nunca más. La niña apoyó su cabeza en su brazo. Esta vez, sin miedo, porque por primera vez en su vida, sentía que alguien estaba dispuesto a protegerla, sin condiciones, sin precio, sin pedir nada a cambio. Y esa certeza, tan nueva, tan desconocida, fue la primera medicina real para sus heridas invisibles. El amanecer se levantaba sobre el rancho Ward, con una calma que parecía demasiado perfecta para el mundo que Lucerito había conocido. El viento suave movía las hojas y el pasto, mientras el sol, tímido aún, pintaba de dorado las colinas lejanas. Para la niña, que hasta hace apenas unos días había estado sola, ignorada y subastada como si fuera un objeto, todo esto era nuevo, abrumador y maravilloso. Lucerito se encontraba en la cocina, ayudando a Matilda a preparar el desayuno. Sus manos eran pequeñas, pero ágiles, y cada gesto estaba cargado de la atención que la mujer le enseñaba. Movía los huevos con cuidado, lavaba los utensilios, observaba cómo el pan se doraba en el horno. Matilda la miraba con orgullo silencioso. Su pequeña aprendiz estaba aprendiendo no solo tareas, sino también la confianza en sí misma, que hasta ahora había sido arrebatada por la vida. Alistair entró por la puerta, con un vaso de leche para él y otro para la niña. Lucerito lo miró con una sonrisa tímida. «Buenos días, Lucerito», dijo él, apoyando el vaso frente a ella. «Buenos días, Alistair», respondió ella, sin apartar la mirada de su tarea, pero con los ojos brillantes de alegría. Era un momento sencillo, casi trivial, pero para ambos tenía un significado profundo. Lucerito estaba aprendiendo a confiar. Alistair a cuidar sin miedo ni distancia. La relación que se había formado en aquel primer encuentro en la subasta se había transformado en un vínculo de protección, cariño y mutua dependencia. Después de desayunar, Alistair la llevó a recorrer el rancho. Esta vez, no como alguien enseñándole un mundo desconocido, sino como un mentor paciente, construyendo confianza a cada paso. Los potrillos corrieron hacia ellos. Cobre trotó a su lado, y Lucerito comenzó a reír de verdad. Una risa que parecía romper años de silencios reprimidos. Cada carcajada era un recordatorio de que la vida podía ofrecer cosas buenas, aunque la niña no lo hubiera creído posible. Mientras caminaban, Lucerito se detuvo frente a un pequeño río que atravesaba el rancho. Observó el agua correr, clara y brillante, y recordó la sequedad y el polvo del lugar donde había sido subastada. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez eran diferentes. No eran de miedo ni tristeza, sino de alivio y gratitud. «Es tan bonito», susurró. Nunca había visto algo así. Alistair se acercó y puso su mano sobre su hombro. «Ahora es tuyo, Lucerito. Aquí puedes ser tú misma. Puedes jugar, aprender, vivir. Nadie va a quitarte esto nunca». Ella asintió, aferrándose a esas palabras como a un salvavidas. La confianza que estaba construyendo no era instantánea, pero era real, y eso le daba fuerza. Con el paso de los días, Lucerito empezó a adaptarse al rancho. Aprendió a cuidar de los caballos, a recolectar huevos, a ayudar en la huerta. Cada actividad reforzaba su sentido de pertenencia y autoestima. Matilda la guiaba, enseñándole no solo las tareas, sino también cómo confiar en los adultos y en el mundo que parecía haberle dado la espalda durante tanto tiempo. Alistair observaba desde lejos, ocasionalmente interviniendo para corregir un movimiento o enseñar un detalle, pero siempre permitiendo que la niña descubriera y aprendiera por sí misma. Él entendía que la independencia y la confianza
eran la verdadera salvación de su alma. No quería criar a Lucerito como alguien débil o dependiente, sino como alguien capaz de enfrentarse a la vida con fuerza y dignidad. Una tarde, mientras el sol comenzaba a descender, Alister y Lucerito se sentaron en la ladera de una colina, mirando el rancho y las praderas más allá. La niña estaba pensativa, con las manos cruzadas sobre las rodillas. Alister dijo con voz suave: «Gracias». El vaquero la miró, un poco sorprendido. «¿Gracias por qué?» «Por todo, por no dejarme sola, por elegirme, por cuidarme. Nadie lo había hecho nunca». Sus palabras eran sinceras, cargadas de la emoción de años de abandono y miedo. «Yo no sabía que podía existir alguien así». Alister respiró hondo. Por primera vez, no se sintió solo en su decisión de adoptarla. Por primera vez, comprendió que ese vínculo que habían formado era mutuo, que no solo él la estaba salvando, sino que también estaba recibiendo algo invaluable: confianza, afecto y la alegría pura de un corazón joven. «Lucerito», dijo finalmente, con voz firme y cálida, «eres parte de mi vida ahora. Siempre lo serás, y no solo porque te adopté, porque tú me elegiste también. Me mostraste lo que significa cuidar de alguien de verdad». Ella sonrió, una sonrisa que reflejaba alivio, felicidad y un atisbo de amor que aún no entendía del todo. Con el tiempo, la vida en el rancho Ward se convirtió en un hogar real. Lucerito dejó de temer el contacto humano, dejó de temer al mundo. Aprendió que había personas capaces de proteger, de enseñar y de querer sin condiciones. Los trabajadores del rancho también la aceptaron, enseñándole a montar, a cuidar del ganado y a conocer la naturaleza que la rodeaba. Cada día, su risa resonaba por los establos y los campos, mezclándose con el viento, con los ladridos de los perros y los relinchos de los caballos. Alister, por su parte, descubrió que proteger no era suficiente. También tenía que escuchar, acompañar y dejar que la niña creciera en su propia fuerza. Él aprendió que a veces, la mejor manera de amar es dar libertad y seguridad al mismo tiempo. Su relación, construida sobre la base de la confianza y la comprensión, se fortalecía cada día, convirtiéndose en un vínculo que ninguno de los dos podría romper. Una noche, mientras la luna iluminaba el rancho, Lucerito se acercó a Alister y se abrazó a él. No dijo nada al principio, solo permaneció allí, sintiendo su calor, su presencia y la certeza de que finalmente estaba en un lugar seguro. «Gracias, Alister», murmuró. «Gracias por darme un hogar. Por darme la vida otra vez». El vaquero la sostuvo con firmeza y ternura. «Tú me diste algo también, pequeña», dijo. «Me enseñaste a cuidar con el corazón abierto, y eso vale más que todo el oro del mundo». Lucerito se quedó dormida entre sus brazos, por primera vez, tranquila y feliz, sin miedo, sin dolor. La niña, que había sido subastada, que había llorado sola y perdido la esperanza, ahora tenía un hogar, una familia, y un hombre que había cambiado su destino para siempre. Esa noche, en el rancho Ward, se cerró un capítulo doloroso de su vida, y se abrió uno nuevo, uno lleno de amor, seguridad y oportunidades. Lucerito había aprendido que incluso después del abandono y la desesperación, la vida podía regalar segundas oportunidades, y que había personas capaces de ofrecer cariño sin condiciones. Y Alister había descubierto que rescatar a alguien no solo cambiaba la vida de quien era salvado, sino también la del Salvador. El viento nocturno acariciaba los campos y las colinas. Las estrellas brillaban sobre ellos, testigos silenciosos de un nuevo comienzo. Y en el corazón de Lucerito, por primera vez, no había miedo. Solo esperanza, solo amor, solo la certeza de que finalmente pertenecía a algún lugar.